El pasillo de la escuela bullía de actividad cuando ocurrió. Max, el rey indiscutible de la preparatoria Roosevelt, llevaba semanas observando a la chica nueva. Algo en el comportamiento tranquilo de Emma lo inquietaba. Su negativa a encajar, a reconocer la jerarquía social que él gobernaba. Miren quién finalmente decidió aparecer. Max gritó, y su círculo de amigos se formó a su alrededor como un escudo. Emma estaba de pie junto a su casillero, organizando sus libros con precisión metódica. Reaccionó, lo que solo aumentó la irritación de Max. Oye, chica nueva, te estoy hablando. El pasillo quedó en silencio mientras los estudiantes presentían la confrontación que se avecinaba. Aparecieron teléfonos, grabando lo que seguramente se convertiría en el chisme más candente del día. Emma se giró, con expresión neutral. ¿Puedo ayudarte con algo? Sí, de hecho. Max se acercó. Puedes dejar de actuar como si fueras mejor que todos. Sin vida social, sin amigos. ¿Qué te pasa? No tengo ningún problema, respondió Emma con voz tranquila y firme. Algo en su compostura encendió la ira de Max. ¿Ves? Eso es justo de lo que hablo. Esa actitud. ¿Te crees especial, verdad? Siseó. Emma lo miró fijamente. No. Creo que todos somos especiales, cada uno a su manera. El sonido pareció desvanecerse cuando la mano de Max cortó el aire. La bofetada impactó en la mejilla de Emma, resonando por el silencioso pasillo. Todos esperaban lágrimas, cualquier reacción normal ante la humillación pública. Emma se giró lentamente para mirarlo, con una marca roja formándose en su piel pálida. Y entonces sonrió. Un leve movimiento de las comisuras de los labios bastó para que Max diera un paso atrás inconscientemente. ¿Qué más da, bicho raro?, murmuró, retirándose con sus amigos. Emma se quedó sola, tocándose la mejilla pensativa. Mientras los estudiantes se dispersaban. Nadie notó al hombre mayor al fondo del pasillo, observando en silencio con sus vaqueros descoloridos y una gorra baja. Antes de que nadie pudiera verle la cara con claridad, desapareció por la esquina. El reloj de la pared marcaba las 12:07 del mediodía. 3 semanas antes, Emma había llegado a la preparatoria Roosevelt sin demasiado ruido. La directora la presentó a su primera clase con el discurso habitual de bienvenidos a nuestra nueva alumna. Pero Emma no ofreció detalles personales. Respondió a las preguntas con brevedad y cortesía, sin revelar nada sobre su anterior escuela ni por qué se había cambiado a mitad de semestre. Era como un fantasma. Lily, le susurró a su amiga durante el almuerzo. Sin Instagram, sin TikTok, ni siquiera Facebook. ¿Quién existe en línea en 2025? La ausencia digital convirtió a Emma en una anomalía, pero fue su autocontrol lo que realmente la distinguió. No era antipática. Sonreía al recibir saludos, abría las puertas y agradecía al personal de la cafetería. Pero ella mantenía una barrera invisible que nadie había traspasado hasta que Max la rompió con la palma de la mano. Ahora, sentado en la clase de historia, Max no podía concentrarse. Esa sonrisa seguía destellando en su mente. Ni una sonrisa de diversión ni de perdón. Algo completamente distinto. Algo de conocimiento. ¿Señor Reynolds? El Tratado de Versalles. La voz del profesor interrumpió sus pensamientos. 1919, respondió Max automáticamente, dirigiendo la mirada hacia Emma, 4 filas más adelante. Ella se giró ligeramente, como si percibiera su mirada, y sus miradas se cruzaron brevemente. Sin ira ni miedo. Esa misma mirada firme que, de alguna manera, lo hacía sentir transparente. Más tarde, en la cafetería, Max escuchó a Emma hablando con un estudiante de primer año que dejó caer su bandeja de almuerzo. El fracaso no es lo opuesto al éxito, dijo en voz baja, mientras ayudaba a recoger la comida esparcida. Es parte de ello. Quienes temen parecer tontos nunca logran nada que valga la pena. La sencilla sabiduría en su voz tenía una fuerza inesperada, como si alguien mucho mayor hablara a través de ella. Esa noche, Max soñó con la bofetada. Pero en el sueño, su mano atravesó a Emma como si fuera humo, y su sonrisa se ensanchó, mostrando demasiados dientes. Se despertó a las 3 de la madrugada sudando. Agarró su teléfono y revisó las redes sociales. Menciones de una chica nueva. Nada sustancial, solo variaciones de lo raro y lo misterioso. Un comentario de una veterana del equipo de lucha libre lo dejó pensativo. Había algo en sus ojos, tío. Como si hubiera visto cosas que nosotros no. Max cerró el teléfono, pero no podía quitarse la sensación de haber cometido un terrible error. No moral, sino táctico,
como tocar algo que debería haberse dejado en paz. Por la mañana, el video de Max abofeteando a Emma se había extendido como la pólvora por los grupos de mensajería no oficiales de la escuela. Los comentarios iban desde la sorpresa hasta el humor incómodo, con marcas de tiempo que mostraban que el clip se compartía cada pocos minutos. Pero algo peculiar estaba sucediendo. El video desaparecía constantemente, eliminado casi tan rápido como se republicaba. ¿Qué pasa?, le escribió Max a su amigo Tyler, tamborileando con impaciencia contra la funda de su teléfono. ¿Quién lo quita? Ni idea, tío, respondió 3 minutos después. Un minuto está ahí, al siguiente ya no está. Algunos dicen que lo denuncian por violencia inmediatamente, como a los pocos segundos de publicarlo. Es imposible, respondió Max. Alguien tendría que estar vigilándolo constantemente. Quizás sí, respondió Tyler, añadiendo un emoji de encogimiento de hombros que irritó a Max más de lo debido. Max intentó restarle importancia durante el almuerzo, deslizándose a su asiento habitual en la mesa central, esperando que su séquito cerrara filas a su alrededor. En cambio, encontró la mitad de los asientos vacíos, murmurando excusas sobre grupos de estudio y exámenes de recuperación. Los amigos que sí asistieron guardaron un silencio incómodo, con la mirada fija en sus teléfonos con más frecuencia de lo habitual. Los susurros lo siguieron por la cafetería. Un grupo de chicas de segundo año se quedó en silencio a su paso. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y un nuevo juicio. Los estudiantes de primer año, que normalmente se apresuraban a atenderlo, de repente encontraron razones para evitar el contacto visual. Su habitual saludo, «Hola, Max», brillaba por su ausencia. «¿Qué pasa con todos hoy?», le preguntó a Tyler, quien parecía cada vez más interesado en sus macarrones con queso. Es solo que Tyler dudó, mirando a su alrededor. La gente está diciendo cosas. ¿Qué? Que Emma no es una simple chica nueva. Que podría haber consecuencias. Max se burló, pero la inquietud en su estómago se acentuó cuando el entrenador Bennett, quien solía saludarlo con una palmada amistosa en el hombro, pasó junto a él en el pasillo sin saludarlo. Cuando Max intentó ponerse al día, llamando al entrenador para hablar del plan de juego del viernes, este desapareció en su oficina con un brusco «no ahora, Reynolds», y la puerta firmemente cerrada. En la clase de química, Bethany, la compañera de laboratorio de Max, le preguntó al señor Simon si podía cambiar de grupo. «Es que la prima de Emma va a mi iglesia», explicó sin mucha convicción cuando Max la confrontó después de clase. «Emma no tiene prima», respondió Max automáticamente, sin cuestionar cómo sabía esa información ni por qué se había fijado en tal detalle. «Mira, no quiero problemas», susurró Bethany, apretando sus libros con más fuerza. «Mi papá dice que no me meta». «¿Que no me meta o qué?», insistió Max, pero Bethany negó con la cabeza y se fue corriendo. Esa tarde, Max giró la combinación de su casillero, abriéndolo con más fuerza de la necesaria. Un sobre crujiente, color crema, revoloteaba en el suelo. Sin nombre, sin marcas de identificación, solo papel grueso que sentía caro entre sus dedos, sellado con cera de verdad, como algo de otro siglo. Miró a ambos lados del pasillo, consciente de que lo observaban, antes de guardar el sobre en su bolsillo. Esperó a estar solo en un cubículo del baño antes de abrirlo. El papel se rasgó con satisfacción bajo sus dedos. Dentro, una tarjeta con 2 palabras, una elegante caligrafía manuscrita. «Recordamos». Max contempló la tarjeta, la cursiva fluyendo sobre el grueso papel con una cualidad casi artística. Había algo arcaico en ella, algo que evocaba una tradición y un poder profundamente arraigado. Su mano tembló ligeramente al darle la vuelta a la tarjeta, sin encontrar nada en el reverso. Arrugó la tarjeta, intentó tirarla por el inodoro, pero no bajaba. El grueso papel flotaba obstinadamente en la superficie del agua. La sacó, haciendo una mueca, y se metió un revoltijo húmedo en el bolsillo, sobresaltándose cuando la puerta del baño se abrió con un crujido. El director Wilson entró, sus pasos resonaron en el suelo de baldosas. Su mirada se cruzó con la de Max en el espejo, entrecerrando ligeramente los ojos. «¿El señor Reynolds?» «Mi oficina mañana por la mañana. A las 8 en punto». Max forzó una risa que sonó hueca incluso para él mismo. «¿De qué se trata esto?» El director lo observó con expresión indescifrable. «Creo que lo sabes». Hizo una pausa y añadió en voz baja: «Algunas acciones tienen consecuencias que ni siquiera tu padre puede borrar». Mientras Max caminaba a casa, tomando un largo camino para evitar a sus compañeros que pudieran hacerle preguntas, su teléfono vibró con una notificación.
El chat grupal del equipo de baloncesto mostraba un mensaje del entrenador Bennett. El entrenamiento del domingo se canceló hasta nuevo aviso. Debajo, apareció una rápida sucesión de notificaciones. 3 compañeros abandonaban el grupo, y sus fotos de perfil desaparecían una tras otra. Max se detuvo, mirando su teléfono mientras la realidad se apoderaba de él. Su reino no solo se desmoronaba, sino que estaba siendo desmantelado sistemáticamente. La señora Davis, consejera escolar con 23 años de experiencia y reconocida por conocer los antecedentes de cada estudiante, había estado intentando programar una reunión de presentación con Emma desde su llegada. Procedimiento estándar para estudiantes transferidos. Hablar sobre la adaptación, el historial académico previo y los posibles planes universitarios. Nada invasivo, solo rutina. 3 semanas de amable reprogramación por parte de Emma finalmente impulsaron a Davis a investigar más a fondo su expediente. Esperaba la habitual transferencia de documentos, expedientes académicos, resultados de exámenes estandarizados, tal vez algunos comentarios de profesores anteriores. ¡Qué raro!, murmuró, ajustándose las gafas de lectura mientras miraba la pantalla de su ordenador, donde los expedientes estudiantiles normalmente mostraban información detallada. El expediente de Emma contenía un mensaje sencillo en rojo intenso sobre fondo blanco. Acceso restringido. Protocolo Federal de Seguridad de 1972. Vea a continuación el sello gubernamental y la información de contacto de un oficial de enlace del Departamento de Defensa, el coronel James Hardwick, con un número de teléfono con prefijo de Washington, D.C. Davis intentó abrir diferentes pestañas del sistema, pensando que quizás se trataba de un fallo técnico. Cada intento le devolvía el mismo mensaje. Cogió el teléfono, dudó con el dedo sobre el número del enlace y luego lo volvió a dejar. Esto requería una segunda opinión. Llamó de inmediato a su colega, Tom Anderson, el profesor de informática cuya experiencia militar a veces le resultaba útil para sortear los laberintos burocráticos. «Necesito que veas algo», susurró cuando él respondió, con una voz inusualmente tensa. «En mi oficina ahora, si es posible». Anderson llegó 5 minutos después, un poco sin aliento. Davis cerró la puerta tras él, comprobando 2 veces que estuviera bien cerrada. «Nunca había visto algo así», dijo ella, girando el monitor para que él pudiera ver el expediente de Emma. «¿Qué significa esto?». Anderson se ajustó las gafas con nerviosismo, acercándose a la pantalla. Su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa, y luego a una inconfundible preocupación. «El Protocolo 1972 es una designación del Pentágono», dijo en voz baja, pasándose la mano por el pelo ralo. «Solo lo sé porque mi hermano trabaja en ciberseguridad gubernamental. Se trata de asuntos de alto nivel, como familiares de agentes de inteligencia o personas en protección de testigos, a veces familias de diplomáticos o personas relacionadas con altos funcionarios», dijo Emma Davis con incredulidad. «¿Parece tan común?». Anderson asintió con tristeza. «Suele ser así». Davis se mordió el labio. «¿Deberíamos contactar a un enlace?». «No, a menos que quieras recibir visitas de personas que no se presentan adecuadamente», respondió Anderson. «¿Mi consejo? Trátala como a cualquier otro estudiante. No hagas preguntas. No hagas arreglos especiales. No llames la atención sobre ella». Claro, en un ambiente escolar donde los secretos eran moneda corriente, su conversación susurrada en la oficina de Davis bien podría haberse transmitido por megafonía. Para la hora del almuerzo, fragmentos de información habían pasado de una asistente administrativa de paso a una maestra sustituta y luego a una asistente estudiantil, distorsionados cada vez más. El rumor se extendió como un reguero de pólvora por la sala de profesores, llegando finalmente a oídos de los estudiantes a través de fragmentos escuchados, miradas malinterpretadas y la eficiente red de chismes de la escuela. «Escuché a su padre en la CIA», le dijo un estudiante de segundo año a su mesa del almuerzo, bajando la voz dramáticamente. «Es un caso de encubrimiento. Por eso se mudó aquí. Mi primo trabaja en el ayuntamiento», contó otro. «Dice que es protección de testigos. Vio algo que no debía ver. Quizás sea pariente de alguien famoso», sugirió una tercera, picoteando su ensalada. «Como una famosa del gobierno, la sobrina del secretario de Estado o algo así». En el almacén del gimnasio, el entrenador Bennett estaba recogiendo pelotas de baloncesto para su clase del 5º periodo cuando escuchó a 2 conserjes hablando en voz baja al otro lado de la jaula de alambre. «Te dije que era ella». «La mirada lo delata», dijo el conserje mayor, apoyándose en su fregona. Bennett lo reconoció como Frank,
quien había trabajado en Roosevelt desde antes de que él mismo estudiara allí. ¿Seguro?, preguntó el más joven con escepticismo evidente en la voz. Parece bastante improbable. El hombre mayor asintió solemnemente. Vi a su abuelo una vez, allá por el 90. Eso fue todo. Esa mirada es inconfundible. Como si pudieran ver a través de ti. ¿Chuck Norris? ¿En serio? Yo tampoco lo creía hasta que revisé el archivo del anuario esta mañana. Busca a Arlene Norris del 82. Mismos ojos, misma sonrisa. Su hija se graduó con las mejores calificaciones. Rechazó Harvard para unirse a la Fuerza Aérea. El entrenador Bennett dejó caer la pelota que sostenía. Rebotó con fuerza contra el suelo de hormigón, lo que hizo que ambos conserjes se giraran bruscamente hacia la jaula de almacenamiento. Lo siento, murmuró Bennett, retrocediendo. No pretendía escuchar a escondidas. El conserje mayor lo clavó en su mirada penetrante. Hay cosas que es mejor dejar tranquilas, entrenador. Por el bien de todos. Bennett asintió, recogiendo las pelotas de baloncesto con manos temblorosas, dándole vueltas a la cabeza en las implicaciones de lo que acababa de oír y lo que significaba para Max Reynolds. Max estaba corriendo vueltas después de la escuela, esforzándose más de lo habitual para acallar los rumores que lo habían seguido todo el día. La pista estaba casi vacía, solo unos pocos corredores de cross country dedicados a su propio ritmo, sin mirarlo a los ojos. El aislamiento debería haberle molestado, pero el rítmico golpeteo de sus pies contra la superficie de goma le produjo un efecto calmante, casi meditativo. Fue entonces cuando lo vio por primera vez, un hombre mayor de pie cerca de la valla de la pista, parcialmente oculto por las sombras vespertinas de las gradas. Vaqueros descoloridos, chaqueta vaquera, sombrero de vaquero calado hasta la frente, brazos cruzados sobre el pecho, la postura amplia y firme como si estuviera acostumbrado a mantenerse firme, simplemente observando. Max intentó ignorarlo, concentrándose en mantener el ritmo y controlar la respiración. No era para tanto. Probablemente el padre de alguien esperando que lo llevaran, tal vez un cazatalentos universitario mirando a los chicos de cross country. Pero cada vez que doblaba la curva, el hombre seguía allí, siguiendo a Max con una mirada inconfundible. No era una observación casual, sino una concentración deliberada. Evaluando. Midiendo la atención que le erizaba la piel de la nuca a Max a pesar de la brisa fresca. Después de 15 minutos, Max no aguantó más. Bajó el ritmo y luego corrió hasta el borde de la pista, donde tenía su botella de agua en un banco. ¿Necesitas algo?, llamó al desconocido, intentando sonar despreocupado, pero percibiendo el tono cortante en su propia voz. El hombre no respondió, no se movió, ni siquiera parpadeó, simplemente siguió mirándolo fijamente con ojos que parecían atravesar la bravuconería de Max en los entrenamientos, despojándolo de la confianza que había forjado durante años siendo intocable. Por detrás, el entrenador Bennett se acercó, portapapeles en mano. Reynolds, estás bajando el hombro derecho en las curvas. Necesito mantener la compostura. Las palabras del entrenador se apagaron al notar un punto muerto. Su ritmo disminuyó y luego se detuvo por completo al reconocerlo en su rostro. Señor Reynolds, se rompe la fuente. De vuelta al portapapeles, que se estrelló contra el suelo, el plástico crujiendo contra el asfalto. Bennett no hizo ademán de recogerlo. ¿Señor? Bennett asintió respetuosamente hacia el hombre de la valla. Su voz había cambiado por completo, adoptando un tono diferente que Max nunca antes le había oído a su entrenador. ¿Podemos ayudarle en algo? El desconocido finalmente se movió, solo se ajustó un poco el sombrero, echándolo hacia atrás ligeramente para revelar más de su rostro, curtido por la experiencia más que por la edad, con una barba bien recortada salpicada de canas. Su mirada permaneció fija en Max, firme, evaluándolo. Vamos, dijo el entrenador en voz baja, mientras una mano se posaba en el hombro de Max, guiándolo de vuelta a la pista. Sus dedos temblaban ligeramente contra la camiseta de Max. Terminemos estas vueltas. ¿Quién es?, preguntó Max, incapaz de contener la pregunta. Mientras se alejaban, Bennett dudó, mirando hacia atrás por encima del hombro. ¿Ese es Chuck Norris, el actor? ¿Qué hace aquí? El intento de Max de reírse con desdén fracasó, ahogado por la tensión en el aire. El rostro del entrenador había palidecido, haciendo que la barba incipiente de su mandíbula resaltara en marcado contraste. No solo actor. Cinturón negro de 8º grado en taekwondo, reconocimiento de la fuerza, infantería de marina. 6 veces campeón mundial de karate. Ese hombre es una leyenda. Bueno, ¿pero por qué?
¿Tocaste su sangre? La voz de Bennett se convirtió en un susurro, sus ojos moviéndose rápidamente a su alrededor como si las palabras en sí mismas pudieran ser peligrosas. ¿Emma? ¿Le diste una bofetada a su nieta? Max sintió un vuelco en el estómago, una sensación física de ingravidez seguida de un terror gélido. Eso es una mierda. Emma solo es una chica nueva y rara. Esto no puede ser. Su madre es Arlen Norris, promoción del 82. El entrenador miró hacia la valla, tragando saliva. Te saco del partido del viernes. Y, Max, si yo fuera tú, empezaría a pensar en cómo arreglar esto. Al terminar el entrenamiento, Max se cambió rápidamente en el vestuario, evitando la conversación, el contacto visual, evitando pensar en lo que significaba todo esto. Corrió al estacionamiento, con las llaves ya en la mano, deseando solo llegar a casa y reconstruir lo que estaba sucediendo. Su Toyota estaba donde lo había dejado esa mañana, pero algo le llamó la atención, un pequeño rectángulo blanco escondido bajo el limpiaparabrisas. Se acercó con cautela, casi esperando otro mensaje críptico como el de su casillero. Era una sola tarjeta de presentación sin nombre, logotipo ni afiliación a ninguna empresa, solo una dirección en el casco antiguo, impresa con precisión y la hora. Mañana, a las 4 de la tarde, Max levantó la vista, observando el aparcamiento, el tejado de la escuela y la línea de árboles más allá de la valla. Chuck Norris no estaba a la vista, pero de alguna manera eso era más inquietante que su presencia, como si pudiera aparecer y desaparecer a voluntad, observando desde todas partes y desde ninguna a la vez. La tarjeta cayó con un peso insoportable en la mano de Max. Las sencillas instrucciones tenían más fuerza que una invitación. Se la guardó en el bolsillo, con la mente llena de posibilidades, ninguna de las cuales le tranquilizaba. A sus espaldas, la puerta de un coche se cerró de golpe. Max dio un salto, con el corazón acelerado, y luego forzó una risa ante su propio nerviosismo. Solo otro estudiante que se marchaba. Nada de qué preocuparse. Mientras subía a su propio coche, Max se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, tenía que preocuparse por todo. Max estaba sentado solo en la oficina del director. La silla de vinilo chirriaba incómodamente bajo él cada vez que cambiaba de postura. Miró su reloj por quinta vez. 8:15 de la mañana. El director Wilson llegó 15 minutos tarde a una reunión que él mismo había convocado. La oficina se veía diferente, no físicamente cambiada, sino por el contexto. Los mismos premios y diplomas colgaban en la pared. La misma computadora anticuada zumbaba sobre el escritorio, pero el espacio ahora se sentía hostil, un lugar de juicio en lugar de la pequeña incomodidad que siempre había sido cuando la influencia de su padre garantizaba indulgencia. La puerta finalmente se abrió con un suave clic. Max se enderezó, preparado para enfrentar el sermón severo, pero finalmente ineficaz, de Wilson. Pero en lugar del director, entró el señor Harrington, el subdirector de la escuela. Harrington siempre había sido el que impuso la disciplina, el que se encargaba de los estudiantes a los que Wilson no tenía tiempo o de aquellos cuyos padres no merecían su atención personal. Max, disculpa la espera. No parecía que lo lamentara. Su tono era seco, profesional, sin el respeto cauteloso que Max estaba acostumbrado a recibir de la administración escolar. El director Wilson tuvo que ausentarse por un asunto urgente. Me pidió que me encargara de este asunto. Harrington cruzó un panel en la pared que Max nunca había visto, presionó varios botones uno tras otro y una pantalla de proyección descendió del techo. Las luces se atenuaron automáticamente, transformando la oficina en un teatro improvisado. ¿De qué se trata esto?, preguntó Max, intentando ocultar su creciente inquietud bajo una apariencia de indiferencia. El acto parecía superficial, transparente. Evidencia, respondió Harrington simplemente, haciendo clic en un control remoto que se había materializado en su mano. La pantalla se iluminó con imágenes de un pasillo de la escuela, granuladas pero lo suficientemente claras como para identificar rostros y acciones. Max se reconoció empujando a un estudiante de primer año contra una taquilla. La mochila del chico más pequeño derramó su contenido por el suelo. La marca de tiempo en la esquina marcaba el 4 de septiembre, apenas unas semanas después del inicio del curso escolar. Antes de que Max pudiera comentar, el video cambió. Otro pasillo, otro enfrentamiento, esta vez una chica, retrocediendo mientras Max se cernía sobre ella, apuntándole la cara con el dedo. 17 de octubre. Las imágenes seguían llegando, 12 incidentes a lo largo de 2 años de preparatoria. Max apenas recordaba las crueldades casuales que se perdían en el ejercicio diario de su poder social. Otros,
A propósito, los olvidó, momentos de auténtica fealdad que prefería no reconocer, ni siquiera ante sí mismo. Una profesora a la que intimidó para que cambiara una calificación, con lágrimas visibles en sus ojos mientras alteraba el libro de calificaciones electrónico. Un miembro del consejo estudiantil al que amenazó por oponerse a su idea del tema del baile de graduación, acorralado contra las taquillas fuera del horario de clase, cuando escaseaban los testigos. Y por fin, Emma. La bofetada, captada con gran nitidez desde múltiples ángulos. El sonido resonó nítidamente por los altavoces de la oficina. El silencio atónito siguió a su sonrisa. ¿De dónde sacaste esto? La voz de Max se quebró, delatando la compostura que tanto deseaba mantener. Fueron recopilados anónimamente y entregados a todos los miembros de la junta esta mañana, explicó Harrington. Su tono era pragmático. Incluido tu padre. Max empezó a responder, a construir una defensa o explicación, pero Harrington levantó la mano al comenzar el último video. Este era diferente. Calidad profesional. Claramente no eran imágenes de vigilancia de la escuela. Mostraban una sala de entrenamiento con paredes y suelos acolchados, bien iluminada e impecablemente limpia. Emma vestía ropa deportiva, frente a dos hombres adultos con equipo de protección. Lo que siguió fueron 30 segundos de violencia y control precisos, donde Emma neutralizó a ambos oponentes con una serie de movimientos que demostraban años de entrenamiento disciplinado. Sin desperdiciar movimientos, sin vacilaciones. Sin piedad. Dios mío, susurró Max, hundiéndose aún más en su silla. Emma Norris es cinturón negro tercer dan en taekwondo, dijo Harrington en voz baja mientras la pantalla se apagaba. También tiene rangos competitivos en jiu-jitsu brasileño y Krav Maga. Podría haberse defendido de ti en cualquier momento. Decidió no hacerlo. La pantalla se quedó en negro. Las luces se encendieron gradualmente, revelando la tez pálida de Max, el brillo del sudor en su frente. Tu padre te espera afuera, continuó Harrington, recogiendo papeles en su escritorio como si estuvieran discutiendo algo tan rutinario como una nota de tardanza. También hay una convocatoria especial para el mediodía de hoy. La asistencia es obligatoria para todos los estudiantes y profesores. Max se puso de pie con piernas temblorosas. ¿Me expulsan? Eso depende, respondió Harrington, levantando la vista de sus papeles con una expresión que no era exactamente una sonrisa, pensando en lo bien que habías escuchado durante la asamblea y en lo que harías después. El auditorio bullía de confusión y expectación. Apenas unas horas antes se había anunciado una asamblea de emergencia, con personal de seguridad del campus apostado en cada entrada para garantizar la asistencia de todos los estudiantes y profesores. Se estaba tomando asistencia, una medida sin precedentes que desató una gran especulación durante las clases de la mañana. Max se sentó en la última fila, lo más lejos posible del escenario, con su padre a su lado. James Reynolds, respetado empresario, presidente de la junta escolar y donante importante, no había dicho ni una palabra desde que recogió a Max de la oficina del director. Su habitual seguridad, la ligera petulancia que le daba salirse siempre con la suya, había sido reemplazada por un silencio sombrío y hermético. Las luces se atenuaron justo al mediodía. El director Wilson subió al escenario, con una solemnidad inusual en su apariencia, con un traje oscuro que parecía elegido para la gravedad de la ocasión. Con la preparatoria Roosevelt como un problema, comenzó sin preámbulos, y su voz amplificada silenció los murmullos al instante. Una cultura de intimidación y silencio que ha permanecido desatendida durante demasiado tiempo. Una cultura que, como director, no he abordado adecuadamente. La gran pantalla detrás de él se iluminó con el mismo montaje que Max había visto antes en la oficina. 2 años de incidentes de acoso, meticulosamente documentados, que culminaron en la bofetada que, de alguna manera, se convirtió en un punto de inflexión. Las imágenes se reprodujeron sin narración, sin necesidad de narración, y cada incidente hablaba por sí solo. Susurros de asombro recorrieron al público. Muchos estudiantes se giraron para mirar a Max, quien se hundió aún más en su asiento, deseando desesperadamente ser invisible. Ya he visto suficiente, murmuró James Reynolds lo suficientemente alto como para que los estudiantes cercanos lo oyeran. Su rostro estaba rojo como la sangre, con venas visibles en sus sienes. ¿Qué es esto? ¿Qué cacería? Mi hijo cometió un error. Un solo error. Todos sabemos cómo pueden ser los adolescentes, continuó Wilson como si no hubiera oído, aunque el micrófono seguramente había captado la interrupción.
Este comportamiento era posible gracias a un sistema que priorizaba a ciertos estudiantes sobre otros en función de su riqueza, capacidad atlética o influencia parental. Un sistema del que yo formaba parte, para mi eterna vergüenza. La pantalla cambió para mostrar un nuevo conjunto de correos electrónicos con pruebas entre James Reynolds y los administradores escolares, incluido el propio Wilson. Mensajes que muestran presión para pasar por alto el comportamiento de Max. Amenazas veladas de recortes de fondos, promesas de donaciones a cambio de indulgencia disciplinaria. Esto es difamación. James Reynolds se levantó de golpe, y su silla chirrió ruidosamente contra el suelo. Estás mostrando correspondencia privada fuera de contexto. Te castigaré por esto. Haré que cambien todo el tablero. Mientras se dirigía al escenario, con el rostro desencajado por la ira santurrona, se abrió una puerta lateral cerca del frente del auditorio. El hombre de la pista, Chuck Norris, entró silenciosamente. Su presencia atrajo de inmediato todas las miradas en la sala. Emma lo seguía, caminando con la misma serenidad y seguridad que había mostrado desde su primer día. El auditorio quedó en silencio. Cientos de adolescentes, de repente, se dieron cuenta de que estaban presenciando algo histórico en el pequeño universo de sus vidas escolares. Wilson se apartó del podio sin decir palabra, cediendo el micrófono. Chuck Norris se acercó lentamente, con movimientos precisos y económicos, dominando la sala sin esfuerzo. Observó al público, recorriendo con la mirada el mar de rostros jóvenes antes de encontrar finalmente a Max y a su padre, quien lo había detenido a mitad de camino. Fracasaste como padre, dijo simplemente, y su voz resonó en el silencioso auditorio sin necesidad de alzarla. No lo haré. Las palabras quedaron suspendidas en el aire un largo instante, su impacto magnificado por su simplicidad. Sin discurso elaborado, sin acusaciones detalladas, sin una larga lección moral. Una simple verdad, dicha con absoluta convicción. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una estudiante de primer año en la primera fila, una de las víctimas anteriores de Max, aunque apenas recordaba su nombre, empezó a aplaudir. El sonido pareció sorprendentemente fuerte en el silencio, casi inapropiado por su audacia. Luego se unió otro estudiante, y luego otro. Los aplausos se extendieron como una ola por el auditorio hasta que todo el alumnado se puso de pie, y el sonido se volvió atronador. James Reynolds detuvo su avance, mirando a su alrededor para ver si alguien se volvía contra él, los innumerables testigos de su humillación pública. Entonces miró a su hijo, viéndolo quizás por primera vez como lo veían otros. No al niño mimado, al atleta estrella, al líder nato que él mismo creía estar criando, sino al acosador facilitado por la ceguera parental. En ese momento, algo en la fachada cuidadosamente construida de Reynolds se quebró irreparablemente. Por una vez, ni el dinero ni la influencia pudieron reescribir la historia. Mientras los aplausos se apagaban poco a poco, Emma se acercó al micrófono. Chuck retrocedió, asintiendo levemente a su nieta, un gesto tan sutil que la mayoría pasó por alto. Pero quienes observaban con atención pudieron apreciar el inmenso orgullo en ese pequeño reconocimiento y la plena confianza en que ella podría manejar lo que vendría después. No quería esto, comenzó con voz firme a pesar de los cientos de ojos fijos en ella. El micrófono captó la señal. Sin temblores. Sin vacilaciones. Solo quería terminar la preparatoria tranquilamente, como cualquier otro estudiante. Aprender, hacer amigos, prepararme para la universidad. Ser normal. Hizo una pausa, mirando directamente al otro lado del auditorio, hacia donde estaba sentado Max, estableciendo una conexión que hizo que los cientos de personas que lo separaban desaparecieran momentáneamente. Cuando me abofeteaste, tenía opciones. Podría haberme defendido físicamente. Me han entrenado para eso desde que tenía 5 años. Podría haberte denunciado inmediatamente. Podría haberme defendido. Emma le hizo un gesto sutil a su abuelo, que permanecía en silencio detrás de ella. La gente ve a mi abuelo y espera que sea como él. Qué duro. Invencible. Alguien que resuelve problemas con una fuerza superior. Un suave murmullo recorrió la multitud ante el reconocimiento directo de la identidad de Chuck Norris. Pero la lección más difícil que me enseñó no fue sobre pelear. Fue sobre la moderación. Max sintió el peso de su mirada desde el otro lado del auditorio, sujetándolo a un asiento con más eficacia que cualquier restricción física. El mayor dolor no es físico, continuó Emma, y su voz adquirió una nueva profundidad emocional sin perder la compostura. Es ser fuerte pero ser tratado como débil. Ser capaz pero ser ignorado como impotente. Que te callen cuando tienes algo que decir.
Respiró hondo, su mirada recorrió al público. Te dejé abofetearme para que pudieras mostrarles a todos quién eres exactamente. No porque tuviera miedo, ni por debilidad, sino porque a veces la verdad necesita testigos. Se giró para dirigirse al público, rompiendo la intensa conexión con Max. No se trata de venganza. Se trata de cambio. Todos los que presenciaron el acoso y no dijeron nada, también son parte del problema. Cada maestro que hizo la vista gorda. Cada padre que enseñó a sus hijos que el poder significa no tener que disculparse nunca. Este momento es para ti también. Emma respiró hondo, sin perder la compostura. No presentaré cargos, Max. Pero quiero que entiendas algo. Bajó un poco la voz, haciendo que todos se inclinaran para captar sus palabras. No me da miedo que me golpeen. Me da miedo que no aprendas. Me da miedo que dentro de 10 años seas el jefe que acosa a los empleados, o el esposo que intimida a su esposa, o el padre que le enseña a su hijo que la fuerza da la razón. El silencio en el auditorio era absoluto. Nadie se movió. Nadie susurró. Ninguna pantalla de teléfono brilló en la oscuridad. Por una vez, todos estaban plenamente presentes en el momento, conscientes de que presenciaban algo profundo. Se acabó, dijo Emma finalmente. No solo por ti. Por todos. Se apartó del micrófono y se situó junto a su abuelo, quien le puso una mano suavemente en el hombro, la única señal visible de la emoción que debía de estar atravesándolo. El director Wilson regresó al centro del escenario, visiblemente conmovido, recomponiéndose antes de hablar. Ante estos acontecimientos, la Junta ha acordado implementar un programa integral contra el acoso escolar, con efecto inmediato. Se giró hacia Reynolds, que había estado sentado, pero los asientos estaban vacíos. Padre e hijo se habían escabullido durante el discurso de Emma. Afuera, Max estaba sentado solo en las escaleras de la escuela. Su padre se había marchado humillado minutos antes, conduciendo con neumáticos chirriantes y murmurando amenazas de demandas que sonaban huecas incluso a él mismo. Por primera vez en años, Max no tenía un guión que seguir, ningún privilegio que lo protegiera, ningún camino seguro hacia adelante. Solo le quedaba el eco de las palabras de Emma y la incipiente comprensión de lo que había sido y de lo que podría llegar a ser. La semana siguiente transcurrió entre un torbellino de consecuencias, cada día trayendo nuevos acontecimientos que repercutieron en la comunidad escolar y más allá. Max recibió una suspensión de 30 días, sesiones obligatorias de terapia 3 veces por semana y 100 horas de servicio comunitario centrado en iniciativas contra el acoso escolar. Sus puestos en el equipo de baloncesto y el consejo estudiantil fueron suspendidos a la espera de una revisión al final del curso escolar. Su padre, ante la presión de otros miembros de la Junta y posibles repercusiones legales por su interferencia en la disciplina escolar, renunció a su puesto con una breve declaración sobre centrarse en los asuntos familiares. Emma regresó a clases al día siguiente de la asamblea, todavía en silencio, pero ahora vista desde una perspectiva diferente por sus compañeros. La misteriosa chica nueva había sido reemplazada por algo más complejo. En parte una celebridad por asociación, en parte una autoridad moral, en parte una adolescente común y corriente que solo intentaba desenvolverse en el instituto. Algunos se acercaban con torpes intentos de amistad, mientras que otros se distanciaban respetuosamente. Aceptó ambas reacciones con la misma serenidad. La noticia trascendió los muros de la preparatoria Roosevelt con una velocidad inesperada. Alguien, nunca identificado, transmitió en vivo la asamblea, capturando todo, desde las declaraciones iniciales de Wilson hasta el conmovedor discurso de Emma. Al anochecer, los videos eran tendencia en múltiples plataformas. CNN y otras importantes cadenas retomaron la noticia, centrándose principalmente en los problemas sistémicos que habían permitido que el comportamiento de Max se propagara sin control durante tanto tiempo. Los reporteros locales acamparon frente a la escuela, esperando entrevistas con Emma o Chuck Norris. Ninguno de los dos hizo declaraciones oficiales, aunque Chuck se detuvo una vez para firmar un autógrafo a un periodista novato, visiblemente deslumbrado. El único medio de prensa con el que Emma interactuó fue con un periodista estudiantil de un pequeño periódico de secundaria en una zona rural de Texas, quien le había escrito una carta conmovedora sobre cómo enfrentarse a la intimidación en entornos donde el acoso escolar a menudo se desestimaba como una cuestión de niños. Emma aceptó hablar en la asamblea antiacoso de su escuela el mes siguiente. ¿Por qué ellos y no las plataformas más grandes?, le preguntó Chuck mientras conducían de regreso a casa una tarde, mientras el atardecer teñía el cielo de dramáticos tonos naranjas y morados. Podrías llegar a millones con tu historia. Emma se encogió de hombros,
observando los barrios pasar por su ventana. Las grandes plataformas quieren grandes historias. Polémica, drama, indignación. Esa escuela quiere un cambio real. Les importa el mensaje, no el mensajero. Su abuelo asintió, con una leve sonrisa en las comisuras de los ojos. Tu abuela estaría orgullosa, decía siempre. La verdadera fuerza se muestra en las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. El video del discurso de Emma en Texas, grabado con el teléfono de un estudiante desde la tercera fila de un modesto gimnasio, logró una iluminación profesional y un audio nítido. La cámara era inestable, a veces bloqueada por las cabezas de otros estudiantes, pero sus palabras resonaron sin atenuación, abriéndose paso entre el ruido digital de contenido más refinado. La fuerza no se trata de a quien puedes herir, les dijo a los estudiantes reunidos, con voz natural, sin necesidad de un micrófono defectuoso. Se trata de lo que puedes soportar manteniéndote fiel a ti mismo. Se trata de defenderte, no solo por ti mismo, sino por quienes no pueden defenderse a sí mismos. Sin embargo, el video se difundió por las redes sociales, acumulando millones de visualizaciones en cuestión de días. Los comentarios de personas que compartían sus propias experiencias con el acoso escolar fueron en aumento, creando un movimiento que trascendió el incidente original. Famosos y deportistas lo compartieron. Los profesores jugaban en las aulas. Los padres lo veían con sus hijos. Max vio el video solo en su habitación, con el brillo de su portátil iluminándole el rostro. En la oscuridad, sintió una emoción que no pudo identificar de inmediato. No era ira, ni resentimiento, ni la indignación defensiva a la que su padre aún se aferraba, sino algo más cercano al reconocimiento de sí mismo y de lo que podría llegar a ser si elegía un camino diferente. Abrió un documento en blanco y empezó a escribir una disculpa. Ni para redes sociales. Ni para redención pública. Ni para salvar su reputación. Solo para él. Y quizás algún día, para Emma. Las palabras surgieron lentamente al principio, luego más rápido, mientras se permitía explorar la verdad de quien había sido y quien quería ser. La hora en su computadora marcaba las 12:07 del mediodía, exactamente una semana después de la bofetada que, en retrospectiva, lo había salvado de sí mismo. 3 meses después, un pequeño estudio de artes marciales a las afueras de la ciudad ofrecía su clase juvenil los sábados por la mañana. El espacio era modesto pero impecable, pisos de madera pulida, paredes de espejo y pancartas sencillas que mostraban los principios de la disciplina: cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Emma se movía en silencio por la sala de entrenamiento, ajustando la postura de un joven estudiante con una guía amable. 10 niños, de entre 6 y 13 años, observaban atentamente mientras ella demostraba. Base más amplia, instruyó en voz baja, usando el pie para separar las zapatillas del niño. La fuerza proviene de la estabilidad. Si tus cimientos no son sólidos, todo lo que se construya sobre ellos se derrumbará. La puerta sonó al entrar un nuevo visitante. Max permanecía de pie, incómodo, con un aspecto diferente. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por unos vaqueros sencillos y una camiseta sencilla. Su cabello, cuidadosamente peinado, ahora llevaba un corte corto y funcional. Pero el cambio más notable fue en su postura y expresión. La confianza arrogante fue reemplazada por algo más tranquilo y genuino. Las sesiones de terapia habían dejado huella. Emma asintió, pero continuó enseñando, demostrando una sencilla técnica de bloqueo al círculo de niños, quienes imitaban sus movimientos con distintos grados de coordinación. Recuerden, les dijo, aprendemos a bloquear antes de aprender a golpear. La protección precede al poder. Max observaba desde la barrera mientras ella desarrollaba la lección con paciencia y precisión, sin alzar la voz en ningún momento, corrigiendo con ánimo en lugar de críticas. Cuando terminó la clase y llegaron los padres a recoger a sus hijos, se acercó con cautela. Tu abuelo mencionó que podrías dejarme unirme, dijo, con su habitual confianza ausente si la oferta seguía en pie. Emma lo observó un momento, con una mirada directa pero no cruel. No se trata de aprender a pelear. Lo sé, respondió Max, mirándola a los ojos por primera vez, quizás sin hostilidad ni miedo. Se trata de aprender a no hacerlo. Señaló el vestuario al fondo del estudio. El uniforme de entrenamiento está ahí, la primera talla que te quede bien. Empezamos con meditación, no con combate. Max dudó, con una mano en la puerta del vestuario. ¿Puedo preguntarte algo? Ese día, cuando pasó. Podrías haberme destruido, avergonzado ahí mismo delante de todos. Tenías todo el derecho.
¿Por qué no lo hiciste? Emma empezó a enrollar las colchonetas de entrenamiento, con movimientos deliberados y eficientes. Porque la venganza continúa en ciclos, dijo, alisando una arruga del tapete. Con manos expertas, romperlas es más difícil. Requiere que alguien elija un camino diferente, incluso cuando el anterior se sienta justificado. Max asintió, asimilando lentamente sus palabras, y luego se acercó para ayudarla con las colchonetas restantes. Trabajaron en silencio durante unos instantes. La sencilla tarea física creaba un puente entre sus mundos tan diferentes. Un niño de la clase, de unos 7 años, con los dientes delanteros faltantes y los cordones desatados, se acercó, observando a Max con curiosidad no disimulada. ¿También eres cinturón negro?, preguntó con los ojos abiertos, con el respeto que los niños suelen mostrar a los adolescentes. Max negó con la cabeza, sonriendo levemente. No, ni de cerca. Apenas empiezo, de hecho. El chico pareció decepcionado por un momento, luego se animó. Está bien. La señora Norris es la mejor maestra del mundo. Lo sabe todo sobre las peleas, pero dice que la mejor pelea es la que no se tiene. Emma sonrió levemente ante la sabiduría parafraseada. No lo sé todo, Tyler. Solo lo que me enseñó mi abuelo. ¿Es famoso o algo así?, preguntó el chico, mirando las fotografías en la pared. Modestas imágenes en blanco y negro de Chuck Norris en la época de las competiciones. Nada llamativo ni promocional. Mi papá dice que trabajaba en películas. Emma levantó la vista y se cruzó brevemente con la mirada de Max. Algo tácito se transmitió entre ellos y comprendieron que la fama y la reputación eran quizás los aspectos menos importantes del legado de una persona. Mi abuelo. Probablemente has oído hablar de él. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. Pero no por eso importan sus lecciones. El padre del chico lo llamó desde la puerta, y él salió corriendo con una rápida reverencia a Emma y un saludo a Max. Otros estudiantes se fueron, dejando el estudio en silencio, salvo por el suave zumbido del aire acondicionado. ¿A la misma hora el lunes?, preguntó Max, colgando al último hombre en el perchero. Emma asintió. No llegues tarde. ¿Y Max? Hizo una pausa, considerando sus palabras con detenimiento. El oponente más duro al que te enfrentarás es la persona que solía ser. Afuera de la ventana del estudio, un hombre mayor con una chaqueta vaquera y un sombrero familiar observaba desde el otro lado de la calle, parcialmente oculto por la sombra de un roble. Al ver a su nieta enseñar, al antiguo acosador, ahora aprendiendo, asintió en silencio antes de darse la vuelta y marcharse, sin dejar rastro de su presencia. Dentro, Emma seguía preparándose para su siguiente clase, organizando metódicamente el equipo de entrenamiento, con movimientos fluidos y una gracia inconsciente. Estaba transmitiendo un legado mucho más poderoso que cualquier nombre o reputación, la comprensión de que la verdadera fuerza no reside en la dominación, sino en la transformación. No se aplicó la medida, pero se limitó su aplicación. El reloj del estudio marcaba las 12 del mediodía.